Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Guadalajara, Monterrey, México o Los Ángeles y Nueva York, así como todas las ciudades de la región, el continente y el planeta, son el futuro de la humanidad. El debate se centra hoy en cómo regresar a ciudades que respeten las limitaciones marcadas por el territorio y sus recursos y que se potencien en sus posibilidades, de manera que puedan tener capacidad de respuesta frente a los desastres climáticos y la creciente complejidad social y política. Es decir, el futuro de la humanidad es urbano, pero se trata de un modelo de estructura organizacional gradualmente con mayor complejidad, para lo cual los humanos de carne y hueso no están preparados, pues es una creación histórica con menos de 10,000 años, surgida con la creación de los estados políticos y a la que no hemos tenido tiempo de adaptarnos, según un consenso que comparten desde biólogos evolucionistas hasta urbanistas. El desafío es que generen imaginarios suficientemente sólidos para que estas comunidades a gran escala tengan un sentido compartido para sus decenas de miles, incluso millones de moradores. Esto deriva en la necesidad de construir en torno al espacio público y subordinar los intereses individuales, naturales, que son la consecuencia de cientos de miles de años de evolución. También que la lógica inmediatista del capital sea sometida a leyes generales y una planeación de largo aliento, donde se cubran dos premisas esenciales. Jamás sacrificar espacios físicos, funcionales o simbólicos a la lógica del negocio de corto plazo y no regalar a la ganancia privada los bienes públicos, sino consolidar sistemas fiscales y de derecho que propicien que las plusvalías generadas por las inversiones estatales sean bien orientadas y bien pagadas por quienes se benefician de ellas para vender inmuebles, zonas de recreación o sitios de negocios. Un tercer elemento esencial es reinsertar los proyectos urbanos en el entorno de las cuencas y su patrimonio natural, donde están geográficamente ubicadas. Es decir, una ciudad compacta, eficiente, justa, equitativa y de baja huella ecológica. Para México, esto implica un golpe de timón en el modo en que las ciudades han sido gestionadas desde los años 90 del siglo XX, cuando a raíz de las reformas al artículo 115 constitucional, los municipios tomaron el control del proceso que durante décadas había regulado el gobierno federal. Con las políticas de vivienda de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, el problema se exacerbó. A pretexto de resolver las necesidades mayoritarias de la población, las ciudades se dispersaron en superficie construida, mas no en infraestructura. Como resultado, hoy la ciudad mexicana es socialmente más fragmentada y desigual que la que existía hace 30 años. En un reciente coloquio sobre ciudad y hábitat convocado por la Universidad de Guadalajara en las ciudades de Lagos de Moreno y Guadalajara, el urbanista Boris Greisbord del Colegio de México, en una conferencia magistral, ha intentado definir la complejidad de la ciudad actual. Podemos ver la ciudad también de otra manera, como la ven los geógrafos. Los geógrafos dicen, bueno, la ciudad como un puntito, la ciudad como un punto, y esa permite ver la región tributaria, hasta dónde llega la ciudad. Hay una definición de un geógrafo que dice que la ciudad se puede estudiar de cuatro maneras, cuatro formas de entender o de describir la ciudad. Estoy haciendo un paréntesis. La ciudad construida y hasta dónde llega, ¿no? ¿Dónde empieza esta localidad? ¿Dónde empieza? No sé, yo desde ahorita entrando de 2 o 3 kilómetros pensé que ya estaba ahí y ya estaba aquí, porque hay plantas, hay relaciones funcionales, interdependencias, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde llega? También dice la ciudad del empleo. ¿Hasta dónde llega la oferta de empleo, de actividad económica que requiere mano de obra y fuerza de trabajo? ¿Hasta dónde llega? No sé. La ciudad del trabajador, desde el cuánto, hasta dónde, cuál es la distancia que está dispuesta a recorrer un trabajador, un empleado, para llegar a su lugar de trabajo. En la Ciudad de México, 4 horas y media de tiempo está dispuesto a recorrer
cerca de 350,000, 400,000 trabajadores formales en la Ciudad de México están dispuestos a recorrer una distancia en tiempo de 4 horas y media al día. Ese es entonces, ¿hasta dónde llega? Si tengo el tren rápido de Toluca a México, pues a lo mejor llega hasta Toluca, la ciudad de los trabajadores, ¿me explico? Yo voy a vivir en Toluca y voy a trabajar en la Ciudad de México o viceversa. Y luego la ciudad del consumo. ¿Hasta dónde llega la ciudad del consumo? Bueno, pues si uno sale del metro, estoy hablando de la Ciudad de México, si uno sale del metro, pues la ciudad llega hasta China, porque toda ¿verdad? La vendimia vino de China y vino de China no gratuitamente, o sea, hubo una inversión importante de recursos de todo tipo. Y de esas realidades se hace indispensable caminar hacia la ciudad ideal, sustentable, regida bajo ciertos principios. Resulta esencial reconocer las externalidades negativas del desarrollo para buscar el modo de reducirlas. Eso lleva a la gran discusión sobre lo público entendido desde las leyes escritas hasta el espacio físico que es de todos. Cualquier acción que yo tome y localice en un área va a tener un efecto, una externalidad. Se mencionó el término, va a tener una externalidad. Esa externalidad cualquier acción que tomemos como usuarios, como individuos, cualquier acción que tome un establecimiento industrial localizado va a tener externalidades positivas y negativas. ¿Cómo hacemos para que reduzcamos las externalidades negativas? ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, dice el secretario, política fiscal y una serie de instrumentos económicos que reducirían el impacto de las externalidades negativas. Externalidades negativas es el impacto de la localización en los vecinos. Ese es el impacto. No queremos digamos, el relleno sanitario, o no queremos la planta de tratamiento cerquita, pero tiene un costo. Tiene un costo. En la planta esta de tratamiento que fuimos aquí cerquitas de Guadalajara, la más chica de las dos, es tecnología japonesa, y esa tecnología japonesa tiene un costo adicional porque ahí tiene una zona habitacional ahí juntito de vecindad para mitigar y reducir olores y el impacto que tiene la operación de la planta. Y ahí nos lleva a otro aspecto fundamental que tiene que ver con el uso de los bienes comunes. O sea, el espacio público es un bien común. El investigador Daniel González Romero, exfuncionario público y catedrático del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, apunta sobre el fracaso de la planeación urbana. Hace cerca de un cuarto de siglo, un poco menos quizá, con la imposición del modelo neoliberal, las ciudades se convirtieron más que en proyectos de ciudad, en proyectos inmobiliarios, en donde, como tal, la ciudad se convierte en mercancía y por lo tanto se presta a la especulación. Bueno, parte de esto es el modelo que estamos siguiendo en la planeación de nuestras ciudades y por lo tanto de las áreas metropolitanas como la que tenemos nosotros. Ahora bien, lo que hay que entender es que algo que hemos planteado, nosotros hemos hecho planeación durante casi un siglo, por decir algo, en México, para nuestras ciudades. Y lógicamente hacer planeación significa qué es lo que queremos que suceda. Y no ha sucedido, porque vemos el caos que se han generado en las ciudades. Entonces nosotros estamos planteando la idea de generar una nueva metodología. Es un atrevimiento quizá, pero algo se tiene que hacer para hacer planeación ya no para lo que queremos que suceda, sino para lo que ya no queremos que suceda. Y entonces crear una metodología al revés, diferente en el sentido de que lo que no queremos que suceda tiene que estar ligado a cuestiones temporales, no a llegar al 40 y tantos, ¿no? O al 50 o al 60, no,
a cuestiones que tienen cortes temporales para saber si aquello que no queremos está sucediendo, como el caso del agua, el caso de los espacios verdes, el caso del espacio público, la participación ciudadana, que todo esto en este momento está sujeto a muchísimas revisiones. El colombiano Gerardo Ardila, director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, sostiene que no se puede perder de vista que todo urbanista debe tener por vocación la construcción de ciudades igualitarias, equitativas e inclusivas socialmente. La labor fundamental de su trabajo es la de luchar contra la segregación, contra todas las formas de segregación. Por eso hablaba yo de que la ciudad del siglo XX ya no tiene futuro, ya se acabó, ya no podemos mantenerla. Y es porque precisamente necesitamos ciudades más igualitarias y ciudades que se construyan a partir de otros conceptos no excluyentes, no segregantes y que sean más igualitarios. Las ciudades latinoamericanas están colmadas de automóviles. Se estima que hasta 70% de las superficies urbanas tienen que ver con esta infraestructura que demanda la movilización, el estacionamiento, la disposición de los automotores. Esto no es una historia gratuita, se debe esencialmente a que estas ciudades no cuentan con sistemas de transporte colectivo que sean suficientes. Es decir, las grandes ciudades modernas que gozan de mejor movilidad suelen sustentarse en sistemas colectivos, lo que son transportes públicos que movilizan a la mayor parte de la población. Pero la ciudad latinoamericana es una ciudad con tendencia a la privatización de lo público y no hemos generado buenos esquemas de movilidad que sean públicos. Por ejemplo, en Guadalajara tenemos apenas 2 líneas del tren, tenemos una sola línea de transporte articulado. Evidentemente la gente recibe el mensaje que para movilizarse en un área urbana que ya se extiende sobre casi 100.000 hectáreas, requiere un automóvil. El automóvil demanda, evidentemente, gasolina y demanda este tipo de espacios que se colapsan. La evolución de la ciudad requiere entonces como eje que se voltee hacia el transporte colectivo y se busque el modo de que la gente deje el auto, deje el uso de la gasolina y se suba a camiones y trenes. Diez cosas que debe hacer Guadalajara para construir una mejor ciudad según ONU Habitat. Número 1. Eliminar la expansión urbana, caso de 4 centralidades emergentes, consideradas desde 2015 en el Plan de Ordenamiento Territorial, Colotlán y La Azucena, en Zapopan. Matatlán y La Purísima, en Zapotlanejo, todas fuera de la región urbana y que rompen con la intención de la ciudad contenida, compacta y densa. 2. Incorporar al desarrollo urbano al menos 6.000 hectáreas de lotes baldíos existentes al interior del periférico mediante incentivos fiscales que abaraten el costo de tierra para vivienda y resolver el déficit de la ciudad en materia de áreas verdes. 3. Recuperar el esquema de crecimiento por plusvalías, es decir, la ciudad construye y mejora infraestructura con los recursos recabados entre los beneficiados por las obras, lo que permite fortalecer el capital y los bienes comunes y no como ahora, que se privatiza el beneficio y se construye con recursos fiscales y deuda pública. 4. Reorientar la construcción intensiva de viviendas en zonas que tengan las condiciones para alojarla, como la proximidad de transporte masivo, líneas de tren y macrobús, y existencia de infraestructura de agua, alcantarillado, electricidad, luminarias, recolección de residuos, áreas verdes, áreas de estacionamiento y seguridad. 5. Hacer ley la clasificación de aptitud urbana del suelo que reconozca las zonas de riesgo para no utilizarlas para construcción permanente y establecer nuevas áreas verdes públicas en esas zonas, pues la ciudad debe pasar de 1.100 hectáreas actuales de que dispone al menos 4.000 hectáreas.
6. Construir una ciudad donde la movilidad priorice sistemas de transporte masivos de bajas emisiones de carbono y transporte alternativo, es decir, bicicletas y traslados peatonales, y que los dueños de los autos particulares deban contribuir para financiar la ciudad verde, al internalizar el alto costo ambiental y en salud pública de la gasolina. 7. Establecer reglamentos vecinales bajo el esquema de derechos y obligaciones, de manera que la posibilidad de mejorar calidad de vida en los espacios más densificados sea posible bajo normas de respeto a los derechos de tercero en temas de estacionamiento, basura, ruido, uso del auto y cuidado de las áreas comunes. 8. Construir un esquema de planeación participativa serio y de largo plazo. Esto parte de redefinir desde las leyes de planeación federal y locales hasta el propio Estatuto Metropolitano para no dejar a criterio de la autoridad la calidad y el tiempo de las consultas públicas, campañas de información sólidas y no secuestrar las organizaciones vecinales para domesticarlas. 9. El espacio público debe ser respetado de forma rigurosa, mejorar sus condiciones y ampliar y fortalecer este patrimonio común, lo que incluye la conservación y rescate de áreas naturales protegidas como bosques y ríos, así como corredores biológicos intraurbanos. 10. Que los políticos den a conocer a los electores no solamente su patrimonio personal, sino a quién o quiénes le deben por haber patrocinado sus campañas políticas, de manera que al votar el ciudadano tenga claro los riesgos que implica elegir a determinado candidato por sus compromisos con los grupos de presión. Luis Eduardo Guarnizo, profesor de Sociología del Departamento de Ecología en la Universidad de California en Davis, apela a las nuevas ciudades del siglo XXI y su marcada necesidad de resolver su relación con los migrantes. Las ciudades básicamente son sitios de intersección de múltiples flujos de capital, de personas, de ideas, de mercancías, y están ubicadas en un lugar geográfico que tiene un significado muy importante, histórico, para sus habitantes. El entorno tiene un significado muy importante y tiene una estructura política y de poder que determina su dirección. Entonces eso es lo que hay que mirar, ¿no? Entonces hay algunas variables que son importantes de tener en cuenta. Por decir algo, en este momento, el momento histórico que vive México con la migración. Entonces tiene, por una parte, la gran masivo desplazamiento de personas, particularmente de Centroamérica, pero ahora sabemos que vienen de África, de Cuba, de Haití, de otras partes, que intentan llegar al norte. O sea, están tomando México como país de paso. Pero al mismo tiempo, la presión de Estados Unidos para que México juegue el papel de guardián fronterizo para los Estados Unidos. Y lo tiene que hacer debido a la dependencia económica, a su vez determinado por decisiones políticas tomadas hace cierto tiempo, que obedeció a esa decisión a intereses políticos, intereses ideológicos, intereses económicos. Entonces, esta madeja de dimensiones, por ejemplo, lo podemos reducir, mirar una dimensión pequeña y decir, bueno, ¿cómo responden las ciudades mexicanas ante esa situación? ¿Por qué la gente migra? ¿Por qué cambia de planes en su migración? Cosas coyunturales como el empleo, las enfermedades, incluso los amores. ¿Cómo ve la sociedad civil mexicana ese proceso? ¿Cómo responde el Estado? ¿Cómo justificar ayudas al migrante y no al marginado local? La ciudad es el mayor polo de atracción del mundo, advierte Guarnizo. Parece inevitable la competencia entre los locales y los migrantes y las tensiones, los brotes de xenofobia e incluso el rechazo a las minorías locales. Históricamente sabemos, es un tema que yo estudio, lo he estudiado por mucho tiempo, el tema de la emigración. Hay una diferencia enorme entre la decisión subjetiva del individuo de decir yo quiero ir a vivir a Estados Unidos y mover a través de México y la posibilidad de realizar ese sueño. O sea, hay una diferencia enorme. Y en ese proceso hay mucha gente que se queda.
y se queda por multitud de razones. Llegaron a Guadalajara o a donde llegaron y se enfermaron, se quedaron y terminan quedándose. Por necesidades tienen que conseguir empleo y el empleo le fue muy bien, le ofrecieron posibilidades y se quedaron. Se enamoran de alguien. O sea, hay 10.000 posibilidades. Claro. El tema para mí interesante es cómo ve la sociedad mexicana, la sociedad civil, ese proceso y cómo responde el Estado. Muchas ONGs dicen que el Estado debe apoyar y darle apoyo a los migrantes, etc. La primera pregunta que me asalta a mí es, está bien, eso está bien en el principio, pero si miramos la situación de México con el nivel de pobreza que se tiene, con el nivel de marginalidad, ¿cómo se justifica políticamente el que yo te ayude a ti, pero no ayude al mío que está aquí y marginado por más tiempo? Las ciudades son históricamente enclaves de tolerancia y seguramente la mayor parte de la población es solidaria, pero hay grupos con alta movilización política que generan una imagen de hostilidad que puede tener efectos serios. En principio, las ciudades son diversas por su propia naturaleza, porque como son construidas, por definición son diversas. La pregunta es cuando ocurren coyunturas como la que estamos enfrentando en este momento, que hay una presencia masiva de ciertos grupos, cómo esa diversidad y esa tolerancia, si se quiere, ese entendimiento del otro, se mantiene. O sea, o hay límites, y qué tan grandes son esos límites. Y muy seguramente, y eso es lo que hemos encontrado en muchas partes, no es una respuesta uniforme, ¿no? Claro. En general, la mayor parte de la población apoya, le da bienvenida al otro, tiene solidaridad con el otro. Pero hay algunos grupos que no lo son así, que tienden a ser los que son más vocales, más claros, que tienen la voz más alta. Sí. Y generan en ese sentido una imagen de hostilidad que puede tener efectos serios y que puede llevar a algunas personas a acciones de violencia, por ejemplo, que los hemos visto. Por si fuera poco, están los prejuicios. ¿Ha visto usted a un ilegal estadounidense o europeo criminalizado a priori en contraste con un salvadoreño o un nigeriano? No todos los migrantes son iguales. Claro. En el caso de México, tenemos más de 1 millón mal contados de estadounidenses que viven acá. Hay un porcentaje alto de ellos que son indocumentados, o sea que no están autorizados a estar aquí. Te hago una pregunta. ¿Cuántas personas has conocido tú que hablen de los inmigrantes estadounidenses y de los ilegales estadounidenses? Entonces los ricos los ricos viajan, los pobres migran. Entonces es el entender que hay un proceso de filtración del otro, de racialización. Y cuando digo racialización es generar expectativas sobre el otro, no solamente por la raza, sino por el idioma que hable, su cultura, su religión, etc. Y se categoriza a la gente. Entonces los que están arriba, los que yo doy la bienvenida, sin ninguna evidencia empírica, es porque yo creo que son buenos. Entonces todos los estadounidenses tienen dinero. Si nadie les pide sus papeles a ellos. Pero si tú ves, el mismo agente de migración, lo que sea, ve a 2 extranjeros, uno alto, rubio, ojiazul, y uno moreno, que venga del África, ¿a quién le va a pedir papeles? Claro. ¿A quién va a detener? Sí, el segundo. Entonces, y es posible que el segundo sea un intelectual, sea un científico que por violencia en su país tuvo que huir. Claro. No lo sabemos, pero tenemos el prejuicio montado y reaccionamos en ese sentido. Entonces, el llamado es no solamente aprender a convivir con el otro, sino a darnos cuenta de los filtros que tenemos nosotros mismos y cuestionarnos. Esta es la central de abastos de Guadalajara, es la segunda más grande de la República y moviliza todos los días 21,000 toneladas de alimentos provenientes de todos los puntos, no solamente del estado de Jalisco, sino de toda la región occidente. Estamos hablando de que entran y salen alrededor de 3,500 vehículos, desde los de largo tonelaje hasta los más pequeños,
porque esta central no solamente está alimentando un área metropolitana de 5 millones de habitantes, estamos hablando que también muchos poblados, muchas ciudades medias de toda la región aquí llegan a establecer su punto de abastecimiento para entregar sobre todo el tema de alimentos en esos centros urbanos. Es vital para una ciudad tener un buen sistema de abasto. Esta ubicación ya quedó integrada prácticamente al centro de la ciudad. Se ha pensado durante muchos años la necesidad de descentralizar, de hacer una gran central hacia la periferia y que esta quede solamente como un punto de abastecimiento solamente para Guadalajara. Pero no ha habido recursos ni ha habido prioridad en las políticas públicas. Lo cierto es que este lugar sigue siendo uno de los corazones neurálgicos de la gran metrópolis. Vivimos la era de la ciudad global, una ciudad abierta al mundo y con fuerte impacto en todo su entorno ambiental, advierte Boris Greisbord, experto por el Colegio de México. Pienso que son exógenas. La globalización de la economía, la globalización, se habló, la globalización de la economía, la globalización de todo, ¿no? De todas esas cosas. Pero fíjense, el funcionamiento y la condición de reproducción de una ciudad como esta, grande, casi megaciudades, ciudades grandes, bueno, requiere de del establecimiento de redes y vínculos a escalas globales. No puedo pensarlo de otra manera. Y entonces ese vínculo en escalas globales están afectando el entorno inmediato. No sé cuánto de la producción tequilera se consume en Guadalajara, pero estoy seguro que menos de lo que se consume en China, por ejemplo. La otra es que hay presencia de agentes sociales o de actores que no necesariamente son locales y que están ahí. Bueno, no necesito ir muy lejos para entender, por ejemplo, en Aguascalientes, que hay actores internacionales que están presionando y afectando y condicionando el desarrollo de la ciudad. En León, en Aguascalientes, en Puebla, en todas partes, ¿no? Dedicar un espacio del entorno de la localidad para cumplir con las necesidades locales, como sucedía cuando la ciudad era discreta y se localizaba en los valles, y hay muchos ejemplos de esos del siglo XVII, XVIII, XIX. Las ciudades se localizaban en valles, ¿no? Uno va volando y ve los valles que están alimentando toda la producción del entorno de la región tributaria, se realiza en el mercado. Ahorita es absolutamente imposible pensar en esa nitidez de relación campo-ciudad. Es más, en la idea de campo-ciudad que manejan los geógrafos, pues no sé si se puede sostener o se puede mantener en esos términos en que se manejaba, donde la ciudad era discreta y el ámbito regional era el campo, ¿no? La ciudad del campo. Hay otros aspectos para la sustentabilidad, problemas socioambientales, económicos, que exigen saltar barreras sectoriales. Pero incluso un actor piensa distinto si defiende su banqueta o su calle que si está en una junta corporativa donde se busca construir una torre en un parque público. El debate del crecimiento se ha hecho complejo. Ya estamos afectando el capital natural de las futuras generaciones. Manejar los recursos y para digamos, defender las generaciones futuras. Entonces, esa es otra condicionante, porque esto se lleva a un nivel de debate. Fíjense, cuando se propusieron los objetivos del milenio, del desarrollo del milenio, para el objetivo 7, que era el ambiental, se conformó un grupo de expertos
en donde estaban ilustres pensadores ahí y expertos y especialistas en diferentes aspectos, multidisciplinaria y todo, y había una confrontación adentro de esa comisión en términos ¿qué resolvemos primero, lo social o lo ambiental? ¿Qué resolvemos primero, la pobreza? Y entonces el argumento, resolvemos la pobreza para resolver después lo ambiental, lo resolvemos lo ambiental para... ¿Cuál es ese vínculo? Y es importante ese debate que se genera a partir de eso. Y justicia intergeneracional nos remite, desde mi punto de vista, a dos maneras de entender la sustentabilidad. Ustedes, algunos seguramente conocen esta idea de sustentabilidad fuerte y sustentabilidad débil, o soft sustainability y hard sustainability, que defienden en este digamos eje de radicales a incrementalistas, los economistas y los demás, de decir, bueno, hard sustainability, es posible. Hard sustainability quiere decir que debemos detener la explotación de los recursos en este momento, absolutamente todos, y no podemos sustituir, como dicen los soft sustainability, no podemos sustituir capital humano por capital natural o capital natural por capital, sí, es imposible. Entonces, ¿cómo estamos actuando? ¿Cuáles son las recomendaciones en el plano global y en todos los discursos de política? Soft sustainability. Estamos sustituyendo el capital natural, no estamos acabando el capital natural, nos estamos acabando, si fueran nada más los ahorros, no estaría mal, pero nos estamos acabando las condiciones de funcionamiento de la vida en general, los servicios ambientales, etcétera, etcétera. La ciudad es el futuro, pero debe autocontenerse en su expansión territorial. La ciudad compacta tiene muchas ventajas, y la ciudad dispersa, el sprawl ese del modelo norteamericano y el que se está generando aquí, bueno, las ciudades han crecido 5 o 6 veces, mientras que la población de las ciudades ha crecido 1 o 2 veces. Entonces ahí hay una discusión de esa naturaleza, en términos de concentración y dispersión. En términos de concentración y dispersión, se plantea también el futuro, porque se estima que la población mundial, digamos, va a llegar a más o menos a estabilizarse o a llegar a un punto de inflexión por ahí, por el año 2050, 2060, dependiendo de esas posibilidades, y entonces eso haría muy complicado las condiciones y la situación de las localidades. ¿A dónde va a ir ese crecimiento? Se espera que el crecimiento poblacional en un 90% se ubique en las ciudades, en las grandes ciudades. Esto obliga a aterrizar la Agenda de París sobre el cambio climático. ¿De qué modo reduzco el costo energético y lo hago más eficiente para un mayor número de personas?, agrega Boris Greisborth. El dilema que plantea la Agenda o los acuerdos de París tienen que ver con ese aspecto fundamental. Fíjense, esquemáticamente, tengo un umbral en donde que dice que relaciona el consumo energético y relaciona con las emisiones de CO2 equivalente, ¿no? Entonces tengo países que están por abajo en términos absolutos y tengo países que están por arriba. Entonces, ¿cuál es la respuesta que habría que dar en términos colectivos de la gobernanza global? Pues que los países que están arriba se sacrifiquen y bajen, y los que están abajo tengan un espacio para crecer, etcétera, etcétera, mientras logran desacoplar, logran que el crecimiento o la actividad económica medida como ustedes gusten, no solamente a partir del valor del PIB, pero la medida que ustedes gusten, que esté desacoplado, que el bienestar, ¿ya?, o el índice de bienestar humano, o el que quieran, siga aumentando,
pero no siga aumentando el consumo energético, la necesidad, digamos, de consumo energético. Las megaciudades tienen costos, externalidades crecientes en la medida que se expanden. Por eso es importante establecer esquemas de organización y de gestión que las contengan. Y sobre todo, la insistencia en el bien de todos por encima de los bienes de cada cual y que se use el poder de coerción que tiene el Estado para llevarlo a la realidad. El manejo de un bien común tiene que ser resultado de un consenso y un acuerdo interno de la comunidad para manejar ese bien común, pero incluye castigos. ¿Por qué incluye castigos? Porque sabe que no va a haber todos, si mayoriteamos, pues no van a ser todos. Y tenemos que imponer ahí una serie de cosas y tenemos que trabajar con ese tipo de asuntos de persuasión. No sé si la palabra es correcta, coercitiva. Creo que habría que pensar en esa posibilidad. Y la coerción puede tener que ver con instrumentos fiscales, subsidios y toda una serie de instrumentos económicos e innovaciones sociales, que me parece que es otro campo muy importante para introducir a esta que creo que es muy importante, el cambio paradigmático que tiene que ver con cambio en la conciencia ambiental. Los modelos de ciudades están fuertemente regidos por la noción del tiempo. En ese sentido, uno de los inventos más revolucionarios de la modernidad fue el reloj de pulsera. Nos hizo presos de las agendas y de los horarios controlados, hasta derivar en la neurosis del hombre urbano, advierte Gerardo Ardila, director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Pero es un modelo que ya se agotó. Yo creo que el modelo de ciudad del siglo XX ya llegó a su fin, ya no da para más. Necesitamos una ciudad distinta y necesitamos una ciudad que permita dos o tres cosas. La primera, recogerse. Hacerla compacta implica que hay que buscar mecanismos para recogerla de alguna manera. Eso es un proceso larguísimo, desde luego, no se hace en un año. Y en segundo lugar, liberar espacios que no vayan a ser nuevamente ocupados, sino que por el contrario permitan recuperar las posibilidades de la dinámica natural del agua, de las dinámicas de las coberturas boscosas y de las comunidades vegetales y de las comunidades ecológicas en general. Entonces lo que estamos pensando es que el siglo XXI tiene que tener una ciudad que es una ciudad que tiene una relación muy estrecha con su propia naturaleza. Hay que aprender a identificar, a conocer, a reconocer y a entender los procesos naturales para después planificar la ciudad en relación con esos procesos. O sea, la ciudad como parte, asentada en una parte de un territorio, de una cuenca que tiene sus dinámicas desde antes de que llegaran obviamente los seres humanos. Desde luego, es como los seres humanos aprenden a respetar y a adaptarse a esas condiciones y no lo contrario, que es lo que hemos venido haciendo durante el siglo XX, es como obligamos a la naturaleza a que obedezca las leyes del capital. Ahora, hablando del capital, los intereses, el problema de los intereses urbanos no solamente es que buscan riqueza, sino que son muy cortoplacistas, quieren negocios de corto plazo y como que contra el aliento que requiere una ciudad esto no sirve, la desborda, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que forma parte de este mundo del siglo XXI es la obsolescencia programada y los seres humanos formamos parte de esa obsolescencia programada. Hoy en día nos han mostrado los sociólogos, las personas tienen que reciclar su propia profesión por lo menos cada 8 años, tienen que volver a empezar cada 8 años. Y eso genera miedo, eso genera incertidumbres, eso genera una serie de circunstancias de incapacidad de pensar a largo plazo. Y claro, tenemos que recuperar una visión del tiempo completamente distinta. Y esa recuperación de una visión del tiempo distinta implica también cambiar nuestra manera de pensar acerca de nuestras relaciones con la naturaleza y con los demás seres humanos. Es decir, tenemos que retornar a la cultura para recuperar nuestra manera de respetarnos y de respetar a los demás en una relación
en la que todos tenemos derechos, pero que esos derechos no pueden estar por encima del bien común. La ciudad del siglo XXI se ha topado con la realidad y debe resetearse para hablar con el anglicismo cibernético que alude a la reconfiguración de los sistemas de cómputo. Eso lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas, porque es que la naturaleza nos va a obligar a cambiar nuestros ritmos. Es que la relación que estamos teniendo con el mundo nos va a obligar a repensar la manera como nosotros mismos vivimos. De suerte que el decrecimiento de algunas cosas, aquí hay que tener, muchas cosas van a tener que decrecer, otras van a tener que crecer seguramente. Tenemos que, como usted lo dice, quizás resetearnos. Es lo que yo dije anteriormente cuando me refería a que tenemos que redescubrir la cultura. Es decir, tenemos que ser conscientes de que gran parte de lo que nosotros hacemos en nuestra acción en el mundo es el producto de la manera como pensamos el mundo, no el producto de cómo el mundo mismo es. Y entonces estamos en contravía contra el mundo. Y la ciencia misma, estamos formando, en agricultura, estamos formando agricultores que suponen que no se puede producir suficiente si usted no usa una cantidad de venenos que nos envenenan el mundo. Eso es absolutamente loco. Hace 2 días apenas que el Consejo Mundial de Alimentación ha tomado la decisión de reconocer a la agroecología como el camino más importante para poder replantearse las relaciones entre la producción agrícola y la sostenibilidad. Yo creo que eso es un paso importantísimo. Resumo, o cambiamos o decrecemos en algunas cosas, o la misma lógica de la vida nos va a obligar a hacerlo. Y lograrlo significa que el poder, sea político o económico, no puede alejarse de la mesa de la discusión que los ciudadanos le plantean. Por eso la idea de la concentración de la ciudad es fundamentalmente que mientras la ciudad se recoge, libera espacio, y libera espacio público en todos los sentidos. Hay que diferenciar muy bien entre 3 conceptos que son muy parecidos pero muy distintos y que deben estar armónicamente estructurados, que son, primero que todo, lo común, los bienes comunes. Segundo, lo colectivo, son las necesidades de ese espacio colectivo y de todas esas cosas que tenemos que compartir entre todos. Y tercero, desde luego, lo público, con las implicaciones que tiene lo público, que es fundamentalmente tener como principio el hecho de que primero está el bien de todos y después el bien individual. Eso implica unos cambios muy duros en la manera de concebir que es propia del siglo XX. Y implica instituciones, ¿no? Sin duda alguna, esos cambios pasan por un rediseño institucional de fondo. Pero esas instituciones no se hacen primero, esas se crean en la medida en que vamos trabajando por el cambio. Ahora, en América Latina tenemos un déficit alto, en algunos países más que en otros, pero un déficit muy alto de participación ciudadana. ¿Cómo se puede construir cuando la gente está más enfocada a su vida privada y a sus intereses privados? Lo que pasa es que no podemos extrañarnos que llevamos más de 500 años en los que nos negaron la posibilidad de la participación. Nosotros no aprendimos a participar y ni siquiera aprendimos a delegar, que lo que delegamos no lo hacemos bien tampoco. Pero yo creo que eso se aprende. Y eso se aprende como se aprende cualquier otra cosa, como parte de un proceso. Hay que aprender a la participación. Pero tenemos que también plantearnos y poner sobre la mesa que cuando hablamos de la participación ciudadana incluimos a todos. Siempre tendemos a pensar que cuando hablamos de participación ciudadana hablamos de los desposeídos, de los que no tienen acceso, de los que tienen menor capacidad de pago, de los que no tienen quien los represente. No, estamos hablando de todos. Y eso implica que en nuestros debates, en nuestras discusiones, tendríamos que contar con los poderosos, con los que no quieren oír, con los que creen que tienen todo y que como tienen todo pueden tomar todas las decisiones por todos los demás. Tenemos que hacer una discusión con el poder y tenemos que correr el riesgo de acercarnos al poder y acercarnos de una manera efectiva y eficiente. Hay un miedo al diálogo, pero esto significa que la visión del tiempo debe ser revisada para que las prioridades se ordenen de un modo distinto. Parte del miedo que se le tiene al diálogo es que dicen que el diálogo empantana, no hay decisiones, no se pueden tomar porque no se puede quedar bien con todo el mundo. ¿No pasaría esto también porque nuestras autoridades civiles realmente nos representaran? Digo, porque la gente no se siente representada por sus ayuntamientos o por sus gobernadores, por decir algo. Eso tiene que ver también mucho con lo que hablamos al principio, con una concepción del tiempo. Okay.
hay muchos procesos que usted no los puede pensar de una manera tan inmediata. Hay procesos que necesitan más tiempo. Y, desde luego, el tiempo de la democracia es completamente contradictorio con el tiempo del gobierno y con el tiempo de los negocios. Son tiempos distintos. Entonces, ni los negocios ni los gobiernos pueden ser democráticos. Por eso es que hay que pelear por eso. Porque naturalmente, por eso hay que acotarlos, hay que someterlos hay que entrar en procesos de confrontación política. Estos son procesos de negociación política. Lo que tenemos que tener claro es que los procesos de negociación política pasan por la negociación de una visión distinta del uso del tiempo. Daniel González Romero, director del Instituto de Investigación y Estudio de las Ciudades de la UDG, urge a romper con la inercia de lo políticamente correcto, fruto de los intereses individuales, pero también de los gremios que vacían de contenido el debate democrático. El ordenamiento territorial que se ha hecho por muchos años no tomó en cuenta que la ciudad vivía de lo que estaba afuera, de lo que alimentaba la ciudad. Ahora lo estamos viendo. Tratamos de mejorar nuestros instrumentos de planeación, instrumentos de trabajo para poder observar cómo se va desarrollando esto. Y sin embargo la planeación sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve estudiar? ¿De qué sirve hacer propuestas diferentes? Porque finalmente, lo que hemos dicho, ¿qué es un plan? Un plan distrital, parcial, etc. Es poner en un plano de colores los intereses del capital. ¿Y cuáles son los intereses que imponen ese color y ese modelo? El poder del dinero. Y si es liberal o neoliberal, es lo que impone fundamentalmente. Entonces, observar estas cosas en términos públicos políticos te hace ver políticamente incorrecto cuando planteamos estas cosas, ¿no? Y por último, yo podría decir que hace falta ser políticamente incorrecto. Sí, claro. Para cambiar las políticas. Porque lo políticamente correcto debería incluir lo políticamente incorrecto como Pero además es el derecho de la libertad, como ¿no? una unidad. El derecho a disentir, el derecho a oponerse. No, porque lo políticamente correcto, continuado, acaba con la democracia, porque finalmente somete a los individuos a ser políticamente correctos, que es lo que pasa con muchos profesionales y gente que quiere ser políticamente correcto para no disentir del poder, ¿no? Y que no afecte sus intereses. Y que no afecte sus intereses. Uno de los problemas más serios de la ciudad moderna del siglo XX fue que prácticamente expulsó a la población que habitaba en las zonas céntricas para que éstas fueran ocupadas por espacios para negocios, oficinas, gobierno, y generalmente esto provoca que las zonas de primer cuadro queden solitarias después de las 9 o 10 de la noche, lo que entraña un serio problema de seguridad pública. En el caso de las ciudades mexicanas, Guadalajara es emblemática en este sentido, se ha tratado de enfrentar este problema generando espacios comerciales y sobre todo de recreación. El centro de la ciudad, las zonas de los barrios tradicionales se han convertido en espacios de bares, en espacios de restaurantes, en espacios donde se puede asistir al cine, y esto hace que la ocupación de las calles dure más tiempo. No obstante, el gran asunto es cómo hacer que la gente vuelva a arraigarse en estas zonas para que tengan ocupación permanente las 24 horas y no se desaten las tasas de inseguridad tan grandes, que es uno de los problemas serios que estamos enfrentando en las ciudades latinoamericanas. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.